Listos para que podamos recibir con mucha atención, sin distractores, la exposición de la palabra. Nuestra amada y querida Elizabeth Sende, que ex rectora del seminario, nos trae el suculento, yo hablo en esta hora, el desayuno, lo que has preparado, ¿cierto? Porque al Señor le gustaba banquetear. Gracias, querido Luis Miguel. Muy buenos días para todos los que están aquí en vivo y en directo y los que nos están acompañando a través de yo digo la magia de la virtualidad, porque para mí todas esas cosas son como magia, ¿cierto? Pero funciona y es una maravilla cuando funciona. Uno de los principios de la buena predicación nos enseñan en Langham y a los estudiantes de homilética en el seminario, es la identificación del predicador con el texto. Y una vez yo acepté exponer esta porción de Mateo 25 del 1 al 13 y empecé a leerla, me di cuenta de que yo era la persona equivocada para identificarme con esta historia. Yo hace muchos años dejé de ser joven. En mi vida jamás he prendido una lámpara de aceite y mi esposo siempre llega tempranito a la casa. Entonces me di cuenta, valga la aclaración, sí. Entonces me di cuenta de que cualquier nivel de identificación no podría ser ni tan literal ni tan superficial. ¡Qué peligro! Entonces tenía que exponerme a que el texto me identificara a mí, a que me escudriñara, me desnudara, me reprendiera, me corrigiera, me instruyera en lo recto. Tal como fue la intención de Jesús cuando les refirió la parábola. Ahora, esta parábola se da en el marco de un discurso de la espera. Y este es el último discurso en el Evangelio de Mateo y concluye la enseñanza de Jesús en ese Evangelio. En el centro de la vida religiosa de Israel, en el templo, denuncia al estamento religioso. Todavía en sus inmediaciones anuncia que va a ser destruido, como nos dijo ayer Luis Eduardo. Se enfrenta al establecimiento y al sistema y orienta a los discípulos en la lectura de los tiempos. Ahora, ese tema de la lectura de los tiempos es un tema que es una preocupación de Dios a lo largo de todas las escrituras. Nosotros leemos desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios quiere que su pueblo sea entendido de los tiempos, no en el sentido de reconocer la continuidad abstracta de los segundos y los minutos y las horas y los días y los meses y los años, sino en el sentido de reconocer el origen divino del contenido de ciertos momentos de la historia en los cuales Dios mismo lleva a cabo sus propósitos en el mundo y en el desarrollo lineal del tiempo. En ese discurso nos damos cuenta, como nos enseñó ayer Luis Eduardo, que hay preguntas equivocadas, como las que plantean los discípulos. Que además el ambiente de la espera es un ambiente marcado por una falta de credibilidad de la institución religiosa. Jesús les dice, hagan lo que les dicen, pero no sean como ellos. Y los denuncia de una manera aterradora. El estamento religioso y la estructura religiosa no tienen credibilidad. En los eventos que anuncia antes de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70, son desesperanzadores. Violencia, polarización dentro de la comunidad de la fe. No solamente polarización, sino enemistad al punto de traicionarse unos a otros, persecución, fe y amor decrecientes,
profetas falsos que pululan, una maldad que se acrecienta y se acrecienta, cataclismos sociopolíticos. Ese es el ambiente en que están esperando. Y las cosas no van a mejorar. Mateo les plantea un panorama muy oscuro que precluye la invención de escatologías prematuras. Pero se debe recordar que en Mateo este panorama escatológico de la historia es el contexto para mantener viva la esperanza de que Cristo vuelve, de que el Hijo del Hombre vuelve en gloria y en poder y en juicio, es decir, la esperanza de la parusía. También la parábola se da en un contexto en el discurso de un descuido ante la imprecisión de la venida de la parusía. Hay desprevención de lo que está por suceder, como en el tiempo de Noé, o el dueño de la casa que se le entran los ladrones. Hay el siervo abusivo, hay las vírgenes necias y hay el siervo perezoso. Y en medio de todo eso, además, se anuncia que viene el juicio. No se sabe cuándo viene, pero pilas, que sí viene. Y por tanto, y viene con juicio. Y por tanto, hay que mantenerse alerta. Ya en el Monte de los Olivos, Jesús empieza a responder las preguntas de los discípulos y les ilustra con parábolas lo que significa estar moscas, estar pilas para su venida. La segunda de esas parábolas es la que nos ocupa. Y como todas las parábolas de Jesús, la historia es sencilla. Él toma una situación de la vida ordinaria de la gente. Ahora, entendamos que las parábolas son metáforas extendidas y que como buenas metáforas nos dan dos tipos de información. Nos dan datos descriptivos de situaciones, de personas, de lo que hacen, de lo que piensan, de cómo son, pero también nos dice, pero lea esta historia desde esta perspectiva. Las parábolas nos inducen a un cierto punto de vista para entender la historia. Entremos pues al mundo de la parábola y estemos atentos a los datos y la perspectiva. Los primeros dos versículos sientan el escenario, pero notemos una palabrita ahí que parece tan inocua, que está al principio del texto. Entonces. Y uno dice, ¿entonces qué? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere ese entonces? Pues a lo que viene hablando antes, a la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, el reino de Dios que el Hijo del Hombre trae en su plenitud, va a pasar en el reino, con la llegada del reino, algo similar a lo que pasa con la comitiva de recepción de una boda. Y la boda es el barco conceptual, es el mundo en el que tenemos que meterle. Los discípulos de Jesús, los primeros lectores de Mateo, ellos sabían de qué estaba hablando Jesús, no tenían que describirle cómo era una boda. No, ellos todos habían ido a bodas. Si no fuera la propia, habían estado en la de otros, como la mayoría de nosotros, ¿cierto? Igual que para nosotros, las bodas eran ocasiones sociales muy importantes, pero no como nosotros, las de ellos sí podían durar varios días. Y eran ocasiones de puerta abierta para cuando llegaran los invitados. Todos no llegaban posiblemente necesariamente el primer día, entonces era una cosa de puertas abiertas.
La audiencia también estaría familiarizada con la procesión nupcial, que empezaba en la casa del novio, que venía con sus amigos, con sus compadres, y terminaba empezaba en la casa, perdón, en la casa de la novia, donde recogían a la novia y llegaban a la casa del novio y la gran parranda era en la casa del novio. Era un banquete, era una fiesta. No es que llegaban a la sinagoga a una ceremonia religiosa o al templo, eran ceremonias civiles, no porque no se reconocía la presencia de Dios, pero se habla del banquete, es la fiesta. El foforro, se diría en algunas regiones, ¿cierto? Yo me lo puedo imaginar si fuera por allá, por los lados de Corozal, con una papayera y todo eso, y todo el mundo sabe que viene el novio porque la papayera va adelante, ¿cierto? Y ya van llegando. La historia tendría lugar de noche y por eso hay necesidad de lámparas. Lo que sí nos sorprende es la comitiva. Ahora, nos hubiera dicho, pues hay 5 que eran parte de la comitiva y tenían que salir a recibir al novio del cortejo. Pero ese segundo datico del versículo 2, miren, es inesperado. ¿Cómo así que de entrada empieza a calificarlas y a descalificarlas? 5 son insensatas, son necias, son tercas, son bobas. Y las otras 5 son prudentes, son sabias, son avispadas, son preparadas, anticipadas. Oiga, qué anzuelo, ya nos engancha con la historia, tirándonos ese datico. Y la diferencia entre ambos grupos, y no hay razón para especular por qué eran 5 y 5, no era cosa de paridad, no era cosa de falta de, perdón, de igualdad, ¿cierto? No, es, yo diría incidental, pero la diferencia entre esos grupos es el hilo conductor de la historia, es la perspectiva con que tenemos que escucharla. Porque ahora ya tenemos que escuchar el resto. ¿Y qué pasó con las bobas y qué pasó con las vivas? Mire, eso es como si uno empieza a echar un chiste y dice, es que en predicación transformadora estaban divididos para la oración en 6 grupos. Y en un grupo estaban los bautistas, y en otro estaban los menonitas y los pentecostales en el tercero, y los wesleyanos en el quinto, y los que no sabían qué eran el grupo número 6. Y una vez que uno empieza el chiste, ¿ustedes qué están pensando? Nos va a decir algo de cada uno, ¿cierto? Es más o menos como funciona ese versículo 2. Y la historia que sigue, pues sencillita. Como era de noche, tanto las insensatas como las prudentes, pues alistan las lámparas. Y no voy a entrar a especular qué clase de lámparas eran, porque ese no es el punto. La diferencia es que las sensatas llevan aceite extra y las otras no. Es decir, aunque tienen la misma tarea y llevan la misma dotación básica, lámparas, que eran indispensables en un mundo sin electricidad, eran indispensables para verse las caras, eran indispensables para ver el camino, y además añadían una nota de gozo y de celebración para alumbrar la llegada del novio, ¿cierto? Y llegó y tenemos luces. Eso es como cuando hay bodas campestres y todo está es más o menos oscuro y hay teas alumbrando el camino. Eso ya le añade pues caché y gracia, ¿cierto? Le añade gracia al asunto. Entonces las lámparas no eran, en este caso, cosa de adorno, era cosa fundamental, y todas pues las tenían. No es que el novio y sus acompañantes venían a oscuras, pues también venían caminando de noche, pues igual se habrían alumbrado con algunas lámparas.
Es asunto de la previsión, el dato que se nos da ahí. Pero el novio se demora y se demora y se demora. Vean, mujeres, ustedes si se demoran para llegar a su boda ya tienen excusa. Eso es bíblico. Uno de los contrayentes tiene la libertad de demorarse hasta cuando quiera. Por eso, uno de los contrayentes se puede demorar, ¿cierto? Pero por lo regular nos echan la culpa que las mujeres nos demoramos más. De todas maneras, se demora y se demora y se demora, pues les da sueño y se duermen. Ahora, noten que a diferencia de la parábola anterior, donde el elemento es la sorpresa, ¿cierto? Llegó el amo y no se lo sorprendió a uno haciendo bien y al otro mal. Aquí no, aquí la diferencia no tiene que ver con sorpresa, es preparación. Noten también que no se recrimina, la diferencia no es que se duerman, todos se durmieron. Entonces, si a usted le vienen a predicar esta parábola para decirle que es que nos dormimos y estamos, mire, ya violentaron el texto, ya no hay fidelidad al texto. El problema no es que se hayan dormido, todas se durmieron. Entonces, eso no las diferencia. Y de pronto se oye el grito, que lo hicieron muy bien los que leyeron, un par gritaron, pues llegó el novio. Oiga, salgan, ahora sí, a lo que vinieron. Esta parábola, que es parte extendida de la respuesta de Jesús a la pregunta sobre su venida, entonces debe entenderse que, en la parábola debe entenderse que la llegada del novio es la parucía, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el Antiguo Testamento ya se presenta a Dios como el esposo del pueblo de Israel, el que se ha desposado con ellos. Y en el Evangelio, en este Evangelio específico de Mateo, varias veces ya se ha empleado la figura del novio para referirse a Jesús. Jesús es el novio que está de fiesta con sus amigos, por eso los discípulos no ayunan, porque están con el novio. Responder al ministerio de Jesús es responder a la invitación del Padre a la boda de su Hijo. La llegada escatológica del reino es como un banquete de bodas. Entonces, los lectores del Evangelio saben, llegó el novio, es que llegó, ¿cierto? El que estamos esperando, del que se estaba hablando, el Hijo del Hombre. Y empiezan los preparativos finales. Pilas, brincan todas, despiertas, y ahora sí, a alistar las lamparitas. Quién sabe si se habían apagado en toda la espera, si había que prenderlas otra vez, y parece que de pronto es así, yo no sé. Pero aquí sí es como se dice, donde la puerca tuerce el rabo. Y los que son costeños y campesinos saben de qué estoy hablando. ¿Sí o no? Es decir, llegó la hora de la verdad. Que todas se alisten, todas se despertaron y se pusieron a preparar las lámparas. Hasta ahí no se diferencian. Este dato enfatiza la tragedia de lo que ahora sale a la luz, y valga el juego de palabras. Porque lo que sigue evidencia la insensatez de unas y la prudencia de otros. Las necias ya no tienen aceite para que sus lámparas estén prendidas. Se están apagando. Era el momento de tenerlas prendidas. Y ahí se evidencia que nunca estuvieron listas. Aunque participaron en todo el cuento de los preparativos y todo, de verdad, nunca estuvieron listas. Miren, eso es como la insensatez de uno hacer fila 5 horas para reclamar unas medicinas en la EPS, y cuando por fin llega a la ventanilla, no trae la fórmula,
y sabía desde el principio que no la traía. O la autorización, si no es del POS. Pero llega de todas maneras donde la persona que está atendiendo, y nadie en la fila se ha dado cuenta tan bruto que es uno. Hasta cuando llega a la ventanilla y ahí sí uno pela el cobre. Y todavía espera que le entreguen la medicina. Y alega, claro. Y se enoja. Miren, es muy similar a eso. Estas viejas sabían, bueno, esas viejas jóvenes, sabían desde el principio que no tenían suficiente aceite. ¿Esperaron cuánto tiempo? Se hacen las que sí están alistando todo. Y no tienen con qué mantener prendidas las lámparas. Entonces les dicen a las otras, oigan, solidaridad. Y sorprende la respuesta de las prudentes, ¿no? No, es que si nosotras les damos, ni ustedes ni yo vamos a tener lámparas prendidas. Ahora, eso no es asunto de egoísmo, de individualismo, del sistema capitalista. No. Es que las sensatas sabían a qué habían venido y para eso se habían preparado y tenían que cumplir con tener las lámparas prendidas. Si nadie tiene lámparas prendidas, el deshonrado es el novio, que no hay comitiva que lo reciba, como debe ser recibido. Es decir, las sensatas dicen no, porque les preocupa que el novio quede avergonzado. Notemos que el tema de la parábola no es la solidaridad, es la preparación. Entonces no juzguemos a las sensatas. Por fin el novio llega, empieza la fiesta y todo eso sucede antes de que vuelvan las que no tienen aceite, que se fueron a comprar. Y el desenlace de la historia refleja la diferencia y la tragedia, como mencioné antes. Noten que en el versículo 10 y en el versículo 11 ya no se habla de las prudentes y las insensatas. Se habla de las que estaban preparadas y de las otras. Las que estaban preparadas que entraron, las de adentro, y las otras, las de afuera. Porque la sensatez y la necedad son mucho más graves que simplemente prepararse o no. Tienen consecuencias permanentes. O participar en la boda para la que uno se ha preparado, o que se le niegue el acceso. Las primeras disfrutan aquello para lo cual esperaron y se prepararon. Y las segundas viven el fracaso de su carrera de última hora yendo a buscar aceite. La puerta cerrada es sorprendente en la historia. Porque como mencioné, las bodas eran eventos de puertas abiertas para los invitados y por supuesto mucho más para los miembros de la comitiva nupcial. Eso es como si usted invita a 7 parejas a hacer, bueno, los evangélicos no usan padrinos en las bodas, lástima, pero tienen corte. Entonces usted invita a sus amigos a ser parte de la corte de la boda
y a la hora del banquete les dice, ay, pero como ustedes son tan amiguitos míos, la verdad no pueden entrar porque no tengo plata para 14 comidas más. No, son los primeros que entran, ¿cierto? Entonces, dejar a este 50% de la comitiva femenina por fuera es absolutamente inesperado y mucho más chocante la manera como el novio responde al clamor de ellas cuando vuelven. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Y les dice, ni las conozco. Es decir, ha roto todo el vínculo con ellas. Y posiblemente eran las amigas de la novia, pero él sabía quiénes eran las que iban a estar. Toda relación ha quedado rota, ni las conozco. Y termina la historia con el versículo 13. Por tanto, manténganse alerta, porque no saben ni el día ni la hora. El tiempo es incierto y puede demorarse, pero el hecho de su venida, ese sí es certero, ese sí está garantizado. Por tanto, hay que velar. Y en la Reina Valera se traduce estar despiertos, la nueva versión, velar. La nueva versión internacional dice estar despiertos. El verbo lo que significa no es tanto que no se duerman. Ya vimos en la historia que la diferencia entre bobas y vivas no era dormirse o no dormirse. El verbo está enfatizando la idea de estar alerta, de velar, de estar pendiente, de no perder el foco. Y entonces esta moraleja, que es un refrán que ya se ha dicho 2 veces en el capítulo 24, es una exhortación a estar preparados. No es solo asunto de estar preparados para que no nos coja por sorpresa, es asunto de estar preparados aunque la espera sea muy larga. Pero una cosa es conocer el contexto del cual se toman las imágenes bíblicas, la boda, el matrimonio, la ceremonia, y otra cosa es hablar de cómo la parábola influye en la audiencia. Entonces, recobremos la parábola. Y voy a sugerir que ahí en sus bosquejos ustedes tachen lámparas encendidas. Por favor, táchenlo. Donde dice recobremos la parábola, el numeral 3 romano, tachen lámparas encendidas. Y les voy a decir por qué. Aquí una pista hermenéutica. Cuando yo preparé el bosquejo, todavía estaba en el proceso. Me dieron una fecha que había que entregarlo, entonces yo todavía estaba en el proceso de preparación. Y cuando puse eso de lámparas encendidas, me di cuenta que, y luego que terminé mi preparación, me di cuenta, pues hasta ese momento yo no había entendido cuál era el meollo de la parábola. El punto no son las lámparas encendidas, el punto es la sensatez o la insensatez. Entonces recobremos la parábola en términos de sensatez o insensatez. Esa es la perspectiva que nos da el versículo 2. Las lámparas son solamente un artilugio de la historia y el aceite para ilustrarnos lo que significa estar preparados o no. La otra cosa es que cuando un autor utiliza una metáfora, y repito, las parábolas son metáforas extendidas, y lo que voy a decir se lo debo a uno de los egresados de esta institución, a Óscar Jiménez, el doctor Óscar Jiménez, que en este momento es una autoridad en la interpretación de parábolas en el Nuevo Testamento. Y él, en un taller que me estaba dando para un grupo en el que yo estaba, dijo, cuando un autor usa una metáfora, nos invita a entrar a un mundo diferente, donde el lector se convierte en alguien más. El impacto en los individuos y en sus comunidades es doble. Primero, permite que los receptores le encuentren sentido a su mundo a través de las circunstancias de la narrativa.
Y segundo, le da forma y reafirma su identidad. La narrativa y sus metáforas son estímulos persuasivos para la comprensión de la realidad y de la identidad. Entonces, los discípulos al escuchar esta parábola tenían que encontrar sentido en su mundo, el mundo de Judea antes del año 70, de la crisis cataclísmica que venía. Y en medio de las cosas que mencioné antes, en medio de los días oscuros que Jesús ha hablado en el capítulo 24. Para nosotros, 2000 años después, la parábola igualmente debe darnos elementos de comprensión de nuestro mundo y afirmar nuestra identidad. Y la comprensión de nuestro mundo en el marco de los días difíciles que vivimos. Y voy a pedirles que ustedes después lean la descripción de esos tiempos difíciles que nos corresponden, además de leer las noticias, pero que lean esa descripción magistral de 2 de Timoteo 3, 1 al 9, que es como leer las noticias. Pero hay 4 elementos de la parábola que nos ayudan a encontrar sentido en nuestro mundo marcado por el amor al poder, el amor al dinero, el amor a uno mismo, que son las 3 características que nos da Pablo y que muestra el desastre que eso produce, los desastres que vivimos todos los días. 4 puntos de la parábola nos ayudan a encontrar sentido y afirman nuestra identidad. Primero, como el regreso del novio, el retorno de Jesús se ha demorado y podrá seguirse demorando. Si ni sabemos cuándo viene, mucho menos podemos emprender ninguna acción para acelerar su venida. Yo soy lo suficientemente vieja para haber escuchado no sé cuántos movimientos en el seno de la iglesia evangélica. Si hacemos tal cosa en los próximos 10 años, el Señor entonces viene más pronto y aceleramos su venida. Antes del año 2000, decían algunos. No es asunto de lo que podemos hacer para acelerar su venida. Es asunto de seguir confiando en su promesa de que viene. ¿Y de qué vamos a hacer entonces para permanecer fieles en la espera? Como las jóvenes sensatas, debemos estar preparados y preparadas para la demora. El camino como discípulos demanda fidelidad a largo plazo, para trecho largo. Eso significa, según un comentarista de Mateo, hacer todo lo que nos corresponde para estar listos para la llegada del Señor. Y uno se pregunta, ¿y qué es todo eso lo que nos corresponde? Pues leamos la Biblia, ahí es clarito, ¿cierto? Y estar listos implica no perder el foco. ¿Para qué nos alistamos? Y aquí fue donde esta parábola me desnudó. Aquí sí me leyó clarito. Durante años, yo he hablado mucho con Donaldo, mi esposo fiel, el que llega temprano siempre, de mi anhelo de terminar bien, de ser fiel hasta el fin. Yo creo que eso es correcto. Pero cuando he hablado de eso, para mí el fin es cuando yo me muera. Ni siquiera se me ha cruzado por la mente la idea de que es ser fiel para cuando Él venga. Es para cuando yo me vaya. Yo he querido ser fiel por largo trecho, reconociendo mi finitud, pero no anhelando su venida.
quien lee los tiempos, escuchando a Jesús, no solamente es fiel en la espera, tiene un foco claro de su espera. Lo esperamos a Él. La muerte es incidental en el encuentro con Él. Como las jóvenes insensatas, quienes no se preparen adecuadamente, van a descubrir que cuando Él vuelva, será tarde para reparar el descuido. Ya no habrá chance de emparapetar las cosas, como se diría en la costa. Tampoco hay transferencia de preparación de unos a otros. Es asunto de responsabilidad personal, no de economía solidaria. En este evangelio hay otros a quienes Jesús les contestó lo mismo: ni los conozco. Cuando le dijeron, Señor, Señor. Y Jesús dice, ni los conozco. Ustedes podrán haber profetizado, exorcizado, hecho milagros, pero no han hecho la voluntad de mi Padre. Todo eso que han hecho son obras de maldad. Y niega conocerlos y también les niega el acceso a su presencia. Cuando Él vuelva, su juicio irreversiblemente desenmascarará a quienes se han camuflado como verdadero pueblo de Dios. Y entre tanto que el Señor demora su venida, estamos entremezclados, prudentes e insensatos, como el trigo y la cizaña en la parábola de Mateo 13. La separación de unos y otros le corresponde al Señor y juez, no a nosotros. Entonces no nos desgastemos tratando de identificar a los necios entre nosotros. Eso solo sería evidencia de nuestra propia necedad. Más bien, entre tanto esperamos su retorno, enfocados en su retorno, demore cuanto demore. Ocupémonos en lo que a cada uno nos corresponde hacer como hijos suyos, como su pueblo que anhela encontrarse con el Señor. Eso nos definiría como un pueblo que espera a su Señor sin desesperar. Le dice ven pronto mientras se mantiene en preparación fiel. Seamos prudentes, velemos, porque no sabemos el día ni la hora.